¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a Raíz, el podcast periodístico sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima. Mi nombre es Damián Profeta y junto a Katiana Murillo y Fermín Kopp vamos a compartir con ustedes diferentes informes sobre la diversidad biológica, todas las formas de vida en nuestro planeta, la importancia de su conservación, cuáles son las amenazas a la flora y la fauna en América Latina y cuáles son las acciones que se están tomando para su protección. Para este episodio, Fermín Kopp realizó un profundo informe sobre el proceso de negociaciones internacionales para aprobar un nuevo marco global de biodiversidad. ¿Qué es eso? Bueno, es un conjunto de compromisos de los países para afrontar la crisis mundial de la naturaleza. Escuchemos a Fermín. Probablemente hayan oído hablar de la COP26, el nombre con el que se conoce a la próxima cumbre de cambio climático de las Naciones Unidas, que se desarrollará en noviembre en Escocia, luego de que la pandemia obligara a postergarla por un año. Pero existe también otra conferencia, que se llevará a cabo un mes antes, de la que se habla mucho menos, pero que también es fundamental. Es la COP15, la Cumbre de Naciones Unidas sobre Biodiversidad, programada para octubre en China. La protección del mundo natural todavía no tiene el mismo alto perfil que tiene el cambio climático, aunque es igual de urgente. La biodiversidad enfrenta una severa crisis a nivel global con una extinción masiva de especies, y América Latina es una de las regiones más afectadas. El informe Planeta Vivo 2020 de la organización ambiental WWF determinó que entre 1970 y 2016 se perdió el 68% de los mamíferos, las aves, los anfibios, los reptiles y los peces de todo el mundo. Del mismo modo, la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas, también conocida como IPBES, sostiene que alrededor de 1 millón de especies de animales y plantas están en peligro de extinción, principalmente por el cambio en el uso del suelo. Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, también conocida como FARN, se refiere a la crisis que atraviesa la biodiversidad en la actualidad. Este nuevo marco mundial de la biodiversidad 2030 ciertamente es muy necesario. La biodiversidad, es decir, los sistemas naturales que sustentan la vida en la Tierra, incluyendo la humana, se están perdiendo a un ritmo alarmante. La tasa de extinción de especies se está acelerando. Se estima que 1 millón de especies están en riesgo de extinción en los próximos años. Ya hemos alterado el 75% de los ambientes terrestres y el 66% de los ambientes marinos, 85% de los humedales se han perdido en los últimos 300 años. De hecho, están desapareciendo más rápido que los bosques, incluso están desapareciendo variedades y razas locales de plantas y animales domésticos, ¿no? Y esta pérdida es resultado directo de la actividad humana, no hay dudas al respecto, es lo que la ciencia nos viene diciendo desde hace rato, y es una amenaza directa al bienestar humano en todas las regiones del mundo, claro que algunas más fuertemente amenazadas que otras, ¿no? Detrás de ello está el cambio de uso de la tierra y el mar, la explotación directa de organismos, el cambio climático que se volvió en una amenaza en sí, la contaminación y las especies exóticas invasoras. Y claro que detrás de todo esto hay impulsores indirectos como nuestros hábitos de producción y consumo, las dinámicas y tendencias de la población humana, ¿no? Cuántos somos, la forma en que comerciamos, nuestras innovaciones tecnológicas y nuestros sistemas de gobernanza locales y globales. Así que es imperioso que la comunidad internacional atienda esta crisis y la revierta, no solo porque está en riesgo nuestra propia supervivencia, ya que dependemos de la biodiversidad para obtener agua, medicinas, alimentos, medios de vida locales, para sostener nuestras culturas e historia, sino también por el valor intrínseco que en sí tiene la naturaleza, ¿no? Que la hace merecedora de protección. Y porque no solo es posible, sino que es fundamental conservar, restaurar y usar la naturaleza de manera responsable, ¿no? Y eso requiere de que se lleven adelante con urgencia iniciativas a todas las escalas, nacionales, regionales y globales y de manera coordinada. Claro que el cambio transformador que debe impulsarse
va a tener que enfrentarse a la resistencia de quienes quieren que siga todo igual, que se mantenga el estado actual de las cosas, pero bueno, dicha oposición puede superarse para promover el bien común, ¿no? El Convenio sobre la Diversidad Biológica fue firmado en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992 y luego fue ratificado por 195 países. Tiene como objetivo proteger la diversidad de las especies de plantas y animales y asegurar el uso sostenible de los recursos naturales a nivel global. Además, busca una distribución justa y equitativa de los beneficios del material genético natural. Desde el 2010 se crearon las metas de Aichi en el marco del convenio, que eran 20 puntos con tareas concretas para realizar durante una década para salvar a la biodiversidad. Estos objetivos incluían diferentes compromisos como reducir al menos la mitad la pérdida de los hábitats naturales y evitar la extinción de especies en peligro. Sin embargo, los gobiernos no han logrado de manera completa ninguno de los 20 objetivos, de acuerdo a un informe de Naciones Unidas. Solo se cumplieron de manera parcial 6, incluidos los de áreas protegidas, especies invasoras y de protección forestal. Se ha conseguido, por ejemplo, erradicar a más de 200 especies invasoras en islas del Pacífico y del Atlántico y se ha reducido en casi un tercio la tasa de deforestación a nivel global comparado con el 2010. Fernando Miñarro, director de conservación de la Fundación Vida Silvestre Argentina, analiza el grado de avance en la conservación de la biodiversidad. El último informe de Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica ha mostrado de forma inequívoca que el conjunto de países no ha logrado cumplir plenamente ninguna de las metas de Aichi. Se concluye que la causa de este fracaso es la falta de compromiso en la mayoría de los casos. Si bien este es el panorama general, se han registrado algunos ejemplos que dan algo de esperanza, ¿no? Pueden destacarse al menos unas 10 áreas en las que se han realizado algunos avances importantes en los últimos 10 años. A ver, algunos ejemplos de estos tienen que ver con la tasa de deforestación, por ejemplo, que se ha mostrado que ha disminuido en todo el mundo alrededor de un tercio en comparación con los 10 años anteriores. También se ve que en aquellos casos en los que se ha introducido políticas adecuadas, por ejemplo, de ordenación pesquera, se ha mantenido la abundancia de las poblaciones de peces marinos o se las ha repoblado. En relación también al objetivo C, que tiene que ver con el estado de la diversidad biológica, ha habido una importante expansión en lo que tiene que ver con la superficie de áreas protegidas, que aumentó en el periodo 2000-2020 de alrededor de un 10% a por lo menos el 15% en zonas terrestres y de alrededor de un 3% a por lo menos el 7% en las zonas marinas. Ahora bien, más allá de las metas que lograron tener avances y cuáles no, digamos, lo cierto es que la evidencia científica demuestra que la crisis de la naturaleza y sus consecuencias se aceleraron, ¿no? Así lo señala el IPBES, que alerta en su último informe que más de 1 millón de especies se encuentran en peligro, o bien el índice Planeta Vivo también de la Organización Mundial de Conservación, la WWF, que sigue mostrando cómo caen las poblaciones mundiales de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces en todo el mundo. Entonces, no estamos accionando a la velocidad y escala necesaria, estamos fallando. Los países, o también conocido como las partes, que ratificaron el Convenio de Diversidad Biológica, se reúnen cada 2 años en una conferencia de las partes, también conocida como COP, para avanzar en el cuidado de la biodiversidad. La próxima reunión será la COP15, que debería haberse desarrollado en el 2020, pero por la pandemia del coronavirus fue postergada hasta este año. Tendrá lugar del 11 al 24 de octubre en China. En la cumbre, los países esperan lograr un nuevo acuerdo global para detener y restaurar la pérdida de la biodiversidad en reemplazo de las metas de Aichi. La reunión espera establecer objetivos a largo plazo para mediados de siglo, los cuales se deberán integrar en políticas nacionales. Además, se impulsarán mayores compromisos financieros en los países desarrollados para asistir a los países en vías de desarrollo. Ana Di Pangracio, directora ejecutiva de Junta de FARN, analiza el proceso para llegar a un nuevo acuerdo global. El proceso hacia un marco mundial de la biodiversidad posterior a 2020, que se propone, entre otras cosas, ser participativo, inclusivo, basado en conocimientos, transparente y orientado a resultados, supuso una primera fase de consultas regionales, talleres temáticos y aportes remotos de diversidad de actores, incluyendo las delegaciones oficiales de los países, ¿no? Ahora ya se está en la segunda fase, que inició en agosto de 2019 y que viene retrasada por la pandemia,
que es la negociación estricta del nuevo marco. Los desarrollos que se han dado desde entonces y que se fueron volcando en textos borradores de lo que serían las nuevas metas y objetivos a 2030 indican que se partiría de las metas de Aichi como un piso mínimo sobre el cual seguir construyendo, ¿no? Ya que varias de ellas no se alcanzaron plenamente, y que no haya retrocesos, ¿no? Una baja en la ambición ya planteada en 2010 para el periodo 2011 y 2020, y ese es un reclamo bien fuerte de la sociedad civil, ¿no? También los borradores que se compartieron hasta ahora siguen manteniendo la visión a 2050, ya planteada por las metas de Aichi, porque sigue siendo totalmente válida, ¿no? Que se propone estar para 2050 viviendo en armonía con la naturaleza, y se plantea seguir abordando la conservación y restauración de ecosistemas, aunque sin establecer aún porcentajes específicos. Hay quienes promocionan un 30% a 2030, hay otros que te dicen ¿por qué no más?, ¿no? ¿Por qué no un 50%? Pero bueno, las salvaguardas socioambientales que hay que tener en este sentido, que la promoción de nuevas áreas protegidas no suponga el desplazamiento de comunidades locales y pueblos indígenas. También el enfoque de seguir trabajando por reducir el número de especies amenazadas, asegurar dietas sostenibles, un enfoque de una salud, reducir la contaminación, actuar contra especies exóticas invasoras y enfoques ecosistémicos de trabajo, entre otras cuestiones, ¿no? Y el marco está elaborado sobre una teoría del cambio que se sigue desarrollando, que reconoce que se requieren medidas urgentes de políticas en todos los órdenes para transformar los modelos económicos, sociales y financieros a fin de que las tendencias de pérdida de diversidad biológica que se han ido exacerbando se estabilicen en los próximos 10 años y permita una recuperación de los hábitats naturales en los siguientes 20, ¿no? Para llegar a 2050. Y supone toda una serie de medidas transformadoras, lo cual requiere el introducir herramientas y soluciones para la aplicación de las mismas, reducir las amenazas a la biodiversidad, garantizar que la biodiversidad se use de manera sostenible, y que todas esas medidas estén respaldadas por condiciones de implementación y medios adecuados de implementación, incluyendo recursos financieros, desarrollo de capacidades y acceso a tecnología, ¿no? Y hay algo bien importante, que es que la teoría del cambio hasta la fecha viene reconociendo que el marco post-2020 tiene que hacer debido reconocimiento de la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, jóvenes, enfoques sensibles a cuestiones de género y participación plena y efectiva de pueblos indígenas y comunidades locales en el desarrollo como en la implementación del marco. Esto es muy importante para ONGs como FARM, pero muchos otros observadores. Creemos que es central incorporar en el nuevo marco de la biodiversidad consideraciones expresas de enfoques basados en derechos humanos, porque eso reforzará la transparencia, responsabilidad, cumplimiento y rendición de cuentas de los países, ¿no? Mientras que la realización de derechos humanos favorece una conservación de la biodiversidad más exitosa, si no cumplimos con los derechos humanos, eso puede debilitar los resultados que pretendamos alcanzar en materia de conservación, ¿no? Por eso un enfoque basado en derechos a la conservación permite asegurar que la totalidad de quienes ostentan titularidad de derechos y otros actores relevantes sean reconocidos y apoyados por las contribuciones que hacen a la conservación, el uso sostenible y restauración de la biodiversidad, favoreciendo en definitiva que se reduzca la conflictividad socioambiental y los costos asociados a esta, ¿no? Todo esto, claro, sigue siendo objeto de negociación y habrá que terminar de ver cuál será la versión final y definitiva del marco post-2020. Hasta aquí llegamos con este informe de Raíz, pero si visitan escuchoraíz.com van a poder acceder a más información sobre este tema. También en escuchoraíz.com van a poder escuchar todos los episodios de este podcast. Por último, les recordamos que pueden seguir a Raíz en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube. Porque no se puede amar ni cuidar lo que no se conoce,
hicimos este episodio de Raíz, el podcast sobre biodiversidad de Claves 21 y Latin Clima.